Hola a todos nuevamente, mi nombre es Edwin Acho. Vamos a continuar el segmento de endocrinología, el capítulo de diabetes mellitus, la tercera parte, que está compuesta por las complicaciones agudas y crónicas. Vamos a comenzar haciendo la clasificación de las mismas. Tenemos las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas. Dentro de las complicaciones agudas tenemos básicamente tres: la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar no cetósico y la hipoglicemia. Cetoacidosis diabética relacionamos con diabetes mellitus tipo 1, deficiencia absoluta de insulina. Estado hiperosmolar no cetósico relacionado con diabetes mellitus tipo 2, deficiencia relativa y progresiva de insulina. Y la hipoglicemia relacionado con la insulinoterapia. Pacientes que utilizan insulina, una complicación en la hipoglicemia. Aparte de los efectos Somogyi y de ALBA, que ya hablamos en la clase anterior. Dentro de las complicaciones crónicas tenemos las macrovasculares, microvasculares y misceláneas, que es una combinación de las dos previas. Dentro de las complicaciones macrovasculares, principalmente coronariopatías, cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular y la enfermedad vascular periférica. Caso clínico de la enfermedad vascular periférica: nos van a dar dato de un paciente con diagnóstico de diabetes mellitus, entre otros factores de riesgo cardiovasculares, que presenta dolor en pantorrillas después de caminar unos metros. Diagnóstico: enfermedad vascular periférica. Complicaciones microvasculares: retinopatía diabética, causa más frecuente de ceguera en el mundo. Nefropatía diabética, que ya la estudiaron en el capítulo de nefrología. Neuropatía diabética. Y dentro de las misceláneas tenemos la disfunción eréctil y el pie diabético, que se van a dar básicamente por una combinación de una fisiopatología vascular y neuropática. Vamos a comenzar con las complicaciones agudas. Para eso tenemos que recordar que la principal hormona en la fisiopatología de diabetes mellitus es la insulina, y esta se da por la deficiencia tanto en la acción como en la producción de insulina. Vamos a hacer un poco clasificatorios y determinantes acá. Tenemos a la izquierda, digamos, una deficiencia absoluta de insulina, clásico, paciente con diabetes mellitus tipo 1. Buscamos otras fuentes energéticas como son los lípidos, aumento de la lipólisis, aumento de cetogénesis, nos va a dar una cetoacidosis y terminamos en la cetoacidosis diabética pura. Por otro lado, a la derecha tenemos paciente con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, deficiencia parcial y progresiva de insulina, nos va a dar la hiperglicemia. Esta hiperglicemia nos va a dar una diuresis osmótica, la glucosa es osmóticamente activa, nos va a dar una deshidratación que con una consecuente hiperosmolaridad y un estado hiperosmolar hiperglicémico o un estado hiperosmolar no cetósico también llamado. En este cuadro es lo mismo que lo anterior, pero de una forma más explicada. Hacia la derecha, deficiencia absoluta de insulina, nos va a dar la búsqueda de otras fuentes energéticas como son las proteínas, los lípidos, principalmente el tejido adiposo en este caso. El catabolismo de esto nos va a hacer la producción de ácidos grasos libres, que van a ir al hígado y mediante vías metabólicas específicas van a producir ácidos grasos. Tenemos también el beta hidroxibutirato, que es utilizado como fuente energética. Recuerden, el beta hidroxibutirato puede ser utilizado como fuente energética. Esto va a dar finalmente la producción de cuerpos cetones en sangre o una hipercetonemia, llevándonos a un estado de acidosis. Por otro lado, deficiencia relativa y progresiva en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 también nos va a llevar a la búsqueda de otras fuentes energéticas, produciéndose gluconeogénesis y glucólisis, llevándonos a un estado de hiperglicemia. Esta hiperglicemia, recuerden que nos va a dar un estado de deshidratación, ya que la glucosa es osmóticamente activa, y nos va a dar el estado hiperosmolar no cetósico. Este cuadro último y tercero es para hacer
el diagnóstico sintomático, digamos. Tenemos un anabolismo disminuido, es decir, una deficiencia progresiva y parcial en el marco de un paciente con diabetes mellitus tipo 2, que nos va a dar una hiperglicemia. Esta hiperglicemia nos va a dar una fatiga, un cansancio, ya que recordemos que la glucosa es la principal fuente energética para todo el organismo. Esta hiperglicemia nos va a dar la glucosuria. Esta glucosuria es una diuresis osmótica, produciéndose un estado de deshidratación con la consecuencia poliuria y polidipsia. Recordemos, perdemos sodio, perdemos glucosa, entonces nos lleva a un estado de deshidratación caracterizado por hipotensión, taquicardia, mecanismo compensatorio, la taquicardia. Por otro lado, a la izquierda tenemos un catabolismo incrementado, nos va a llevar a la búsqueda de otras fuentes energéticas, como son la gluconeogénesis, glucólisis, la lipólisis. Esto de acá, principalmente la lipólisis, nos va a dar la producción de cuerpos cetones. Disculpen acá el paso anterior. Esta búsqueda de otras fuentes energéticas nos va a llevar a un adelgazamiento del paciente. Segundo paso, producción de cuerpos cetónicos, una hipercetonemia. Esta hipercetonemia se va a traducir en cetonuria, vómitos, una respiración cetósica. La acidosis, como producto de esta hipercetonemia, nos va a llevar, estos dos pasos nos va a llevar a sintomatologías como la respiración de Kuhn-Moll, respiración aumentada en frecuencia y entrecortada. Finalmente, a una cetoacidosis diabética, y ambas vías, tanto la deficiencia absoluta como parcial, nos puede llevar a la muerte. Algo importante: los criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar no cetósico, algo que nos va a ser útil tanto en la vida académica como en la actividad clínica y básicamente en los servicios de emergencia. Comencemos. Tenemos aquí al final el estado hiperosmolar no cetósico, glucosa mayor de 600 miligramos. En cambio, para la cetoacidosis diabética, que se clasifica en leve, moderada y severa, basta que tenga una glucosa de mayor de 250 miligramos por decilitro, ya entra dentro del diagnóstico de cetoacidosis diabética leve. Segundo, el pH, un punto de corte 7.3, más de 7.3, estado hiperosmolar no cetósico. Menor de 7.3, característico, cetoacidosis diabética leve. No es necesario que hagamos el diagnóstico de moderado y grave. Desde que hacemos el diagnóstico leve, ya es cetoacidosis diabética. Bicarbonato, valores normales en el AGA 24 más menos 6 miliequivalentes por decilitro. En el punto de corte 15. Para el estado hiperosmolar no cetósico, mayor de 15, estado hiperosmolar no cetósico. Algunos van a ser más determinantes, nos pueden decir menor de 15 o menor de 18. Otros nos dan este intervalo de 15 a 18, cetoacidosis diabética. Cetonuria y cetonemia relacionados con cetoacidosis diabética en los casos clínicos que nos den en el examen. Osmolaridad la relacionamos y elevada, osmolaridad elevada en un paciente con un estado hiperosmolar no cetósico. Anion gap menor de 12, estado hiperosmolar no cetósico. Un anion gap elevado, cetoacidosis diabética. Y el estado de conciencia es variable. Cuando hablamos del coma diabético, nos hacemos referencia básicamente al paciente con un diagnóstico de estado hiperosmolar no cetósico, pero recuerden que solamente el 50% llega al estado de coma. En cambio, un paciente con cetoacidosis diabética puede estar en estado de alerta hasta un estado de coma. El estudio de los gases arteriales, hidroelectrolitos, todo eso ya lo han hecho en el capítulo de nefrología, pero hay algunos datos que me parecen importantes dentro de la generalidad de todos los datos. 1. El bicarbonato, valores normales, recuerden, 22 más menos 6 miliequivalentes por litro. Disculpen, de 22 a 26 miliequivalentes por litro. pH
de 7.36 a 7.44 miliequivalentes por litro, y un anion gap, el anion gap es normal de 8 a 12 miliequivalentes por litro, y la osmolaridad plasmática de 280 a 295 miliosmolos por kilogramo de agua. La tercera complicación es la hipoglicemia, relacionado directamente con pacientes en insulinoterapia. Se define como una glicemia menor de 70 miligramos por decilitro y nos va a dar síntomas neurovegetativos: sudoración, hipotensión, taquicardia, vómitos, visión borrosa. Es una combinación tanto de síntomas neurovegetativos como producidos por la hiperglicemia, confusión, etc. Dentro de las complicaciones crónicas, cosas básicas de la nefropatía diabética que ya la han estudiado en el capítulo de nefrología: lesión básica es la proliferación difusa de la membrana basal, y a nivel del glomérulo, algunos autores pueden mencionar como lesiones patognomónicas de la diabetes, lesiones nodulares de Kimmel-Wilson. ¿Por qué les menciono algunos autores? Van a decir que es patognomónico, porque la literatura lo dice así, y para efectos del examen, si lo mencionan patognomónicos, entonces ya sabemos qué marcar. Lo que nos importa a nosotros en el capítulo, en el segmento de endocrinología, es la clasificación de la nefropatía diabética. Vamos a ver que tiene 5 estadios, y a partir del estadio 4 ya vamos a presentar una albuminuria de mayor de 300 miligramos por día. En el estadio 2 vamos a tener una albuminuria de forma episódica, pero en el estadio 3 vamos a tener una albuminuria persistente. Es bueno que estudien este dato, este cuadro de clasificación. Nos puede servir para resolver algunas preguntas que nos pueden venir. Otra complicación crónica es el pie diabético, que recuerden que está dentro del grupo de misceláneas, tanto fisiopatología neuropática como vascular. Y tenemos la clasificación de Wagner, que va a dividir al pie diabético en 5 grados. Grado 0, sin lesión. Grado 1, úlcera superficial. Grado 2, úlcera profunda. Grado 3, absceso y puede presentar osteomielitis. Grado 4, gangrena del pie. Y grado 5, afectación del pie completo. Esto es memorístico, pero pueden preguntarnos. Dentro de la neuropatía diabética, tenemos que la característica es la polineuropatía distal simétrica. Polineuropatía distal simétrica es lo clásico de la neuropatía en un paciente con diabetes. Pero acá tenemos un cuadro de las neuropatías más comunes, como les he mencionado, polineuropatía simétrica, la más común. Puede haber afectación del sistema autonómico, con náuseas, vómitos, diarreas. Puede haber también mononeuropatía, siendo lo más común la afectación de los pares craneales 3, 6 y 7, básicamente por trastornos isquémicos, ACVs isquémicos. Pero lo más importante, le vuelvo a repetir, polineuropatía distal simétrica. Dentro de otras complicaciones tenemos si nos pregunta la dislipidemia más común, la hipertrigliceridemia en un paciente con diabetes. La necrobiosis lipoídica es una placa con centro amarillento y borde oscuro. Colecistitis enfisematosa, la mucormicosis se presentan muy común, o según la literatura y la epidemiología de estas enfermedades en pacientes diabéticos son más comunes, pero hay que recordar complicaciones agudas y crónicas. Las más comunes en las agudas: estado hipermolar no cetósico y la cetocidosis diabética. Y dentro de las complicaciones crónicas tenemos las que ya hemos mencionado. Solamente hemos hecho puntos claves y dirigidos.
Si deseamos hacer de una forma más profunda, vamos a encontrar en los textos, pero para efectos del examen recuerden tener las cosas claras y precisas. Siendo así que vamos a comenzar con la resolución de preguntas, y aquí vamos a poder entender y fijar más los puntos que hemos mencionado. Un paciente diabético fumador de 60 años refiere dolor en ambas zonas gemelares con la marcha, sobre todo al subir cuestas, que cede al detenerse unos minutos. ¿Cuál sería entre los siguientes el diagnóstico más probable? Lo hemos mencionado: claudicación intermitente por vasculopatía periférica. Paciente diabético desde hace 10 años presenta adormecimiento, dolor en manos y pies. Al examen, disminución de la sensibilidad superficial y profunda en dichas zonas. ¿Cuál es el diagnóstico? Recordemos, nos dan un paciente diabético, y si nos ponen preguntas de complicaciones, recordemos que solamente hay agudas y crónicas macro y microvasculares. Entonces, si nos está hablando alteración de la sensibilidad superficial y profunda en dichas zonas, el espectro de la neuropatía diabética es muy amplia, pero la más común es la polineuropatía simétrica y distal, manos y pies. El manejo de la insuficiencia renal en los diabéticos incluye, en el capítulo de nefrología, hicieron el manejo diagnóstico de la enfermedad renal, por lo tanto eso nos va a ayudar acá. Control de la glicemia, estamos en el marco de un paciente diabético, por supuesto. Control de la presión arterial, claro que sí. Si nos preguntan fármaco antihipertensivo de elección en pacientes diabéticos, los IECAS, también los ARA2. 3. Dieta con restricción proteica, claro que sí. Inicio de diálisis con depuración de creatinina menor de 15 ml por minuto. Eso ustedes lo han visto en la clasificación de la enfermedad renal crónica, en general en el capítulo de nefrología, claro que sí. Por lo tanto, todas son correctas. Uno de los siguientes hallazgos no es de presentación necesaria en la cetoacidosis diabética. Si recordamos el cuadro diagnóstico, nos va a ser suficiente para resolver esta pregunta. 1. Acidosis metabólica, claro que sí. Basta que tenga un pH menor de 7.3, ya estamos ante un paciente con acidosis. Glicemia mayor de 400. Recordemos que para que hacer el diagnóstico de cetoacidosis diabética basta que sea mayor de 250. Hiperpotasemia, en el marco de una acidosis metabólica vamos a ver una hiperpotasemia. Bicarbonato menor de 15 milicavalentes por litro, eso es cierto. Y cuerpos cetónicos en orina, sí. La clave aquí es la B, glicemia mayor de 400 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque por lo que hemos mencionado, que basta que sea una glicemia mayor de 250 miligramos por decilitros, ya estamos ante una cetoacidosis diabética leve. Pero a mi parecer la clave C, la hiperpotasemia, no es algo nos pone en duda. ¿Por qué? Porque no está directamente dentro de los criterios diagnósticos, pero sí sabemos que dentro del marco de una acidosis metabólica se produce una hiperpotasemia. Sin embargo, la clave más específica es la B. ¿Por qué? Lo ya he mencionado. Paciente de 23 años, diabético tipo 1. Hasta ahí nos vamos enmarcando más que es un paciente, puede ser un paciente con cetoacidosis diabética, que acude de emergencia por dolor abdominal y vómitos. Lo que hemos mencionado, glicemia de 300 miligramos por decilitro, pH de 7.2, bicarbonato de 12 milicavalentes por litro y potasio en 3.5 milicavalentes por litro. Cetonuria. La medida inicial tanto para la cetoacidosis diabética como para el estado hipermolar no cetósico es la hidratación. Recuerden eso. Pero vamos a comentar acá algunas cosas que nos puede servir para otras preguntas. La glicemia de 300 miligramos por decilitro es suficiente para el diagnóstico de cetoacidosis diabético. Recuerden que
En el estado hipermolar no cetóxico nos van a dar generalmente glicemias más elevadas, más de 600. Un pH de 7.2 está en un estado de acidemia suficiente, menor de 7.3 hemos mencionado. Un bicarbonato de 12, suficiente, dicho, ¿no? Menor de el punto de corte 15 o 18, menor de 15 o menor de 18 ya nos están hablando de una cetoacidosis diabética. Y acá este dato clave, cetonuria, que se ve en pacientes con cetoacidosis diabética. Eso para otras preguntas nos puede servir. Paciente adulto traído a la emergencia por los bomberos, quienes lo encuentran inconsciente en la calle, al examen pálido, sudoroso, sin signos de agregación, es decir, signos neurovegetativos, una presión arterial de 120/60, frecuencia cardíaca de 100 por minuto, frecuencia respiratoria de 12 por minuto, saturación de oxígeno al 95%, pupilas centrales de 3.5 milímetros, fotorreactivas lentas. Su diagnóstico es coma. Nos están hablando de un coma hipoglicémico. Cuadro clásico. Mujer diabética de 42 años es llevada de emergencia por presentar un cuadro de sopor, glucosa en sangre de 350 miligramos por decilitro. ¿Cuál de los siguientes hallazgos confirma el diagnóstico de cetoacidosis? Polidipsia, polifagia y poliuria. No. Si hablamos, esto puede ser más, se relaciona más con pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Sudoración, enfriamiento generalizado y trastorno, nos estamos hablando de hipoglicemia. Deshidratación severa, hiperosmolaridad y convulsiones, más relacionado a un paciente con diabetes mellitus tipo 2. Dolor abdominal, respiración de Kumaul y cetonuria, recuerden, dentro de los criterios diagnósticos, sí, diagnóstico clínico y laboratorio. Mujer de 70 años sin antecedentes, hace 15 días presenta polidipsia y poliuria. 6 días antes inicia compromiso del sensorio, náuseas y vómitos. Examen: mucosa oral seca, soporosa, sin signos de focalización. Temperatura de 38 grados Celsius, presión arterial de 80/60 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 100 por minuto, glucosa de 650 miligramos por decilitro, urea de 90 miligramos por decilitro, los valores de sodio y bicarbonato. ¿Cuál es el cuadro clínico más probable? Nos estamos hablando de una paciente adulta mayor, nos da una glucosa de 650. Nuevamente recordamos el cuadro diagnóstico de el estado hipermolar no cetósico y la cetoacidosis diabética. ¿Cuál de los dos presentaba una glucosa mayor de 600 miligramos por decilitro? El estado hipermolar no cetósico. Otro dato que nos puede ayudar es el bicarbonato. Punto de corte 15, mayor de 15, estado hipermolar no cetósico. Y podemos desmenuzar más la pregunta. Nos menciona polidipsia, poliuria. Recuerden que estos datos clínicos clásicos, poliuria, polidipsia, polifagia, se asocian más a un paciente con diabetes mellitus tipo 2, y la complicación del estado hipermolar no cetósico es más progresiva. En cambio, la cetoacidosis diabética es más brusca, de presentación más rápida. Por lo tanto, la respuesta es un síndrome hipermolar no cetósico. Un paciente con antecedentes de diabetes y dislipidemia de difícil control presenta hiponatremia con osmolaridad normal. La causa de su hiponatremia sería, ustedes han visto en el capítulo de nefrología el estudio del sodio, y podemos clasificar al sodio o la hiponatremia específicamente cuando presenta una osmolaridad alta, baja o normal. Pero cuando nos dan que un paciente con hiponatremia presenta osmolaridad normal, solamente se puede deber a dos cosas, y esto más para efectos de examen. Paciente, esto es una PEPA, hiponatremia con osmolaridad normal, puede ser porque este paciente tiene una hiperlipidemia o una hiperproteinemia, y este estado se llama pseudohiponatremia. Recuerden, hiponatremia, osmolaridad normal, lípidos altos o proteínas altas.
¿Cuál de las siguientes proposiciones acerca del coma hiperosmolar no cetóxico, hiperosmolar no cetóxico, hiperglicemia es correcta? Está usualmente asociado con la diabetes mellitus tipo 1 de presentación inicial en el adulto. No, más se asocia con la cetoacidosis. Está asociado con sobrecarga de fluidos. No, ese es el tratamiento. Entre los hallazgos del laboratorio se incluye elevación del lactato sérico. Para nada. El tratamiento involucra administración endovenosa de glucosa. Esto de acá, este punto, al inicio no es necesario, pero cuando se llega, recuerden, el tratamiento, bueno, acá está la respuesta, ¿no? Se me pasó. El tratamiento involucra administración de fluidos. Sí, es la medida inicial tanto para la cetoacidosis diabética como para el estado hiperosmolar no cetóxico. Pero vamos a hacer el comentario del cuarto punto. El tratamiento involucra administración endovenosa de glucosa. Inicialmente no, pero un paciente con cetoacidosis diabética. Ojo, la pregunta es del estado hiperosmolar no cetóxico, pero tenemos que hacer el comentario tanto para ambos casos. En un paciente con cetoacidosis diabética, cuando llega a un nivel de glucosa menor de 200 miligramos por decilitro, tenemos que cambiar de cloruro de sodio a glucosa. Y en un paciente con estado hiperosmolar no cetóxico, cuando llega a una glicemia de 250 a 300 miligramos por decilitro, tenemos que pasar a glucosa para no llevarle a un estado de hipoglicemia. Un paciente diabético de 16 años acude a urgencias con un cuadro de cetoacidosis, con una glicemia de 600 miligramos por decilitro y un pH de 7.5. Las medidas terapéuticas incluyen la administración en perfusión intravenosa de insulina. ¿Cuál debe ser el criterio para suspender la perfusión? Lo importante, hay criterios también para suspender la perfusión de insulina, y en un paciente con cetoacidosis diabética es la corrección de la acidosis. El objetivo del tratamiento del paciente con cetoacidosis diabética es corrección de la acidosis. En cambio, de un paciente con un estado hiperosmolar no cetóxico es corregir la osmolaridad elevada. Por lo tanto, la respuesta es la corrección de acidosis. Hacemos la comentario de las otras claves. Un descenso de la glicemia de 200 miligramos por decilitro respecto de la basal. No utilizamos comparación con una glicemia basal. Un buen estado de hidratación no es suficiente. Una glicemia estable que hablamos. Una glicemia de 250 miligramos por decilitro. Recordemos que cuando ya está disminuyendo menos de 200 se pasa a la utilización de glucosa. Eso como comentario, ¿no? ¿Cuál de las siguientes características no suele corresponder a la diabetes mellitus tipo 2 no insulino dependiente? Existencia de resistencia a la insulina en algún momento de su evolución. Existencia de secreción insuficiente de insulina en algún momento de su evolución. Asociación habitual con otros factores de riesgo cardiovascular. Presentación clínica de inicio como cetoacidosis. No. Esto es característico de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Las otras sí están relacionadas con el estado hiperosmolar no cetóxico. Paciente varón de 45 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 acude por cefalea, somnolencia, náuseas y vómitos persistentes al examen físico despierto, pálido y mucosa oral seca, presión arterial de 140,70, frecuencia cardíaca de 100, frecuencia respiratoria de 18, extremidades inferiores con fovea 2 cruces, hemoglobina de 10, pH de 7.4, hematocrito de 44 y estos otros valores. ¿Cuál es el diagnóstico? Cuando nos dan un paciente con diagnóstico de diabetes mellitus y nos piden diferenciar cuál es el diagnóstico agudo, vayamos 1, glucosa de 280, cetoacidosis menor. Para la cetoacidosis basta que sea mayor de 250. Para el estado hiperosmolar no cetóxico, mayor de 600. Otro dato importante, nos están dando que el paciente es un diabético, tiene diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Nos dan el bicarbonato de 15. Por lo tanto, esto es clásico de un
paciente con diagnóstico de cetoacidosis diabética. Hormona que disminuye la cetoacidosis diabética. Esta pregunta no la podemos fallar. Insulina. Mujer diabética de 42 años es llevada de emergencia por presentar un cuadro de sopor, glucosa en sangre 350 miligramos por decilitro. ¿Cuál de los siguientes hallazgos confirma el diagnóstico de cetoacidosis? Dolor abdominal, respiración de Kuhn-Maul y cetonuria. En la cetoacidosis diabética, lo más urgente es administrar insulina, corregir el déficit de volumen, evitar la hipertonicidad. Recuerden que lo primero que vamos a hacer es fluidoterapia. En la diabetes mellitus, lo cierto es, bueno, acá se nos pasó, ¿no? El síndrome nefrótico caracteriza a la nefropatía grado 4. Eso es cierto, si revisamos el cuadro de clasificación de la nefropatía diabética, es a partir de ahí que empieza el grado 4, ¿no? Disculpa, es a partir del grado 4 que comienza el síndrome nefrótico. Paciente de 15 años con náuseas, vómitos, boca seca y somnolencia, presión arterial de 60,40, índice de masa corporal de 17 kg por metro cuadrado, glicemia de 450 mg por decilitro, pH de 7.5, bicarbonato de 12. La terapia indicada comprende fluidos más. En la clase anterior hablamos del tratamiento, la insulina, que nos van a preguntar, el tipo de insulina que nos van a preguntar más por muchos factores, y uno es que es la de mayor utilización, mejor dicho, la que utilizamos en los servicios de emergencia en los casos de emergencias hiperglicémicas en pacientes con diabetes, es la insulina cristalina y se da por infusión. Pero además de esto vamos a hacer el diagnóstico de este paciente. Como hemos visto, las preguntas ya son preguntas tipo y nos van a dar paciente con diagnóstico de diabetes mellitus, o si no nos van a dar las características. 15 años, paciente joven, náuseas y vómitos, boca seca y somnolencia, podría llevarnos al diagnóstico de un paciente con diagnóstico de diabetes. Nos lleva al diagnóstico de un posible diagnóstico de un paciente con diabetes mellitus. La glicemia y el estado hipermolar no cetósico mayor de 600. Cetoacidosis diabética, basta que sea mayor de 250. Un punto a favor. pH mayor de 7.5, estado hipermolar no cetósico de 15 a menor de 15, cetoacidosis diabética. Bicarbonato de 12, menor de 18, basta, menor de 15, cetoacidosis diabética. Por lo tanto, el diagnóstico sería un paciente con diabetes mellitus tipo 1 en un estado de cetoacidosis diabética. Mujer de 68 años de edad en estado de coma, al examen presión arterial de 90,50 milímetros de mercurio, urea de 56, creatinina 2.5, glucosa 1150, sodio 137, bicarbonato 23, pH 7.3, volumen urinario de 24 horas 450 mililitros. El diagnóstico más probable es, por este volumen urinario no está hablando de un paciente que se ha deshidratado, ¿no? 1. La glucosa, punto de corte. Comencemos. Cuadro clínico, pregunta tipo. Glucosa, punto de corte 600, mayor de 600, estado hipermolar no cetósico. Bicarbonato, valores normales de 24 más menos 2. Si hablamos de un bicarbonato mayor de 15, estado hipermolar no cetósico, menor de 15, cetoacidosis diabética. Van 2 puntos a favor del estado hipermolar no cetósico. pH de 7.3, pH menor de 7.3, cetoacidosis diabética. pH de mayor de 7.3, estado hipermolar no cetósico. Disculpen. Entonces, la respuesta sería un coma hipermolar no cetósico. Recordemos que solamente el 50% de los pacientes con estado hipermolar no cetósico, acá mencionan no cetoacidótico, llegan al estado de coma. Las fuentes energéticas
del metabolismo celular son principalmente los ácidos grasos y la glucosa, pero en ciertos casos clínicos puede ser fuente de energía, que hemos mencionado, el hidroxibutirato. Un efecto indeseable producido por la insulina puede ser, esta es una pregunta del capítulo anterior, pero recordemos que el uso crónico de insulina puede llevar a una lipodistrofia, por eso se recomienda rotar las zonas de aplicación. Bueno, esto ha sido la última parte del capítulo de diabetes mellitus. Hemos tratado de dar conceptos claves y precisos. Recuerden que el estudio de diabetes mellitus y el desarrollo puede ser de una forma más profunda y especializada, pero para efectos del examen tenemos que tener los conceptos claves y precisos. Repasen las preguntas, analícenlas, y les he dado varios cuadros diagnósticos y de diferenciación. Eso de ahí es importante que los repasen. Eso sería todo. Nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias.